f de 1 medio sería, ¿sí? F de 3 medios, de 1,5, en realidad, de 3 medios, es el mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque f en 3 medios es menor o igual que f de x para cualquier x que esté en el dominio de esta función. Yo tomo un x, ¿sí? Comparo su imagen y es siempre más grande que la imagen de f en 3 medios, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos da la definición de extremos absolutos. Después también vimos la definición, después volvemos al teorema, pero quería comparar con la definición de extremos relativos, ¿sí? De máximos relativos y mínimos relativos. Acá ya no estábamos tomando todo el dominio de la función, sino que simplemente tomábamos un intervalo, entonces decíamos que un número f de c es un máximo relativo de la función f si f de x es menor o igual que f de c para toda x en algún intervalo abierto que contenga el punto c. Entonces habíamos dicho, por ejemplo, en este gráfico, tanto en C1 como en C3 hay mínimos relativos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar un intervalo que contenga a este punto C1 y ahí se va a verificar que f de C1 es menor o igual que f de x para cualquier x del intervalo. Y lo mismo va a pasar acá, ¿sí? Entonces esa era la diferencia entre extremos absolutos y extremos relativos. También vimos que en un intervalo cerrado, el teorema del valor extremo o el teorema de Weierstrass, donde la función es continua, si tenemos una función continua en un cerrado, siempre es posible, decíamos, encontrar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. También definimos lo que era punto crítico de una función y dijimos que un número c es un punto crítico, que también lo podían encontrar en alguna bibliografía como número crítico, si c está en el dominio de la función y se verifica que f de c es 0, o sea que la derivada es 0 o que la derivada en c no existe. Y hasta ahí creo que habíamos llegado. La forma, no alcanzamos a ver ningún ejemplo, no sé si ustedes pudieron leer esto, pero bueno, si necesitamos determinar puntos críticos de una función, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dada la función, encontramos su derivada, acá la función es continua, ¿sí? Bueno, podemos encontrar la derivada, que es la derivada de un polinomio, y para encontrar los puntos críticos, ¿qué tenemos que ver? ¿Dónde la derivada se hace 0 o dónde no existe? En este caso en particular, como estamos trabajando con una función polinómica, la derivada va a existir siempre. Entonces solo vamos a plantear para qué valores de x la derivada es 0. Y ahí encontramos que, bueno, la derivada es 0, en 1 y en menos 2, y esos serían los puntos críticos de la función. Algo importante cuando empecemos a trabajar a partir de ahora, siempre es importante, pero ahora va a ser necesario, es determinar cuál es el dominio de la función que nos dan, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos esta función, sería importante siempre encontrar cuál es el dominio de la función. Miren, por ejemplo, en este ejemplo, que tenemos la función x cuadrado sobre x menos 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales salvo el 1. Todos los reales excepto el 1. Como la idea de nuevo es encontrar puntos críticos, bueno, vamos a calcular la derivada usando la regla del cociente y vamos a ver dónde esta derivada se hace 0 o dónde la derivada no existe. ¿Dónde se va a hacer 0 esta derivada? Como tenemos un cociente, el cociente va a ser 0 solo cuando el numerador sea 0, ¿sí? Entonces, bueno, planteamos cuando, acá está, cuando el numerador es 0, y bueno, vemos que eso pasa para x igual a 0 o para x igual a 2. Entonces ahí ya tenemos dos puntos críticos. ¿Dónde no existe esta derivada?
esta expresión, ¿dónde no existe? En x igual a 1. En x igual a 1. Entonces, x igual a 1 es también un punto crítico de la función. Sí. Bueno, a eso quería llegar. No. ¿Por qué? Porque fíjense que dice, un punto crítico de una función f es un número c en su dominio. ¿Sí? Por eso les decía que es importante verificar cuál es el dominio. En nuestro ejemplo, 1, ¿sí? X igual a 1 no está en el dominio de esta función. Entonces no va a ser un punto crítico, ¿sí? Porque no pertenece al de esta función. Tome la derivada. ¿Se acuerdan que dijimos? Esta función tiene dominio de los reales menos el 1. Entonces, si bien la derivada no existe en 1, pero 1 no pertenece al dominio de la función, por lo tanto no es punto crítico. Entonces, los únicos puntos críticos van a ser, bueno, los que ya habíamos determinado, 0 y 2, que hacen 0 la derivada. O sea que tiene que pertenecer al dominio, tiene que pertenecer al dominio y hacer 0 la derivada. Claro, que la derivada sea 0 o no exista. ¿Sí? Profe, y si hubiera sido un 2 en la fíjense no, porque no pertenezca al dominio, pero un 1 acá en la derivada, ese 1 sí sería un punto crítico. Claro, fíjense en el otro ejemplo, en el que salteamos. Vamos a volver a ese. ¿Qué dominio tiene esta función? X más 4 a la 2/3. Todos los reales. Todos los reales, ¿sí? Porque esto sería como tener x más 4 al cuadrado y a eso le calculo la raíz cúbica. Así que acá no hay problema, son todos los reales. Cuando voy a calcular los puntos críticos, de nuevo, encontramos la derivada, ¿sí? La derivada nos queda de esta forma. ¿Se hace 0 en algún punto esta expresión? Y no, porque el numerador es siempre distinto de 0. ¿Y dónde no existe esta función? ¿Dónde no existe esta derivada? En menos 4. En menos 4. Pero acá, como menos 4 sí está en el dominio de la función, porque habíamos dicho que el dominio de esta función son todos los reales, entonces sí podemos determinar que es un punto crítico. Porque acá menos 4 está en el dominio. Ahí la derivada no existe, perfecto, es un punto crítico. ¿Sí? Sí, profe, bien. ¿Quedó claro con estos ejemplos? Bueno. ¿Siempre para sacar el punto crítico tenemos que sacar la derivada, profe? Claro, sí, porque fíjense que en la definición está. La definición de punto crítico dice, es un número C del dominio para el cual la derivada en C es 0 o la derivada en C no existe. Entonces, la forma para calcular los puntos críticos es, bueno, determino el dominio de la función. Me fijo dónde la derivada es 0 o dónde la derivada no existe. En esos puntos donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe, ¿están en el dominio? ¿Sí o no? Bueno, y de ahí determino si son puntos críticos. Si están todos en el dominio, son todos puntos críticos. Aquel que no esté en el dominio no va a ser punto crítico. Por más que ahí la derivada sea 0 o la derivada no exista. ¿Está? Como en este caso. La derivada no existía en x igual a 1, pero x igual a 1 no está en el dominio. Listo, no es punto crítico. Eso parezco una pesada y que lo repito, pero es algo que después cuando empiezan a trabajar con otras cosas, porque en esto que es estudio de curvas, como que vamos a tener mucha información para trabajar, se lo olvidan, ¿sí? Entonces, insisto con esto para que no se olviden de cuál es la definición exacta de punto crítico. Bueno, después acá hay un teorema que nos dice, el teorema de Fermat, no sé si lo alcanzamos a ver en la clase anterior, pero bueno, dice que si ya sabemos que una función tiene un máximo o un mínimo relativo y la derivada en C, y la derivada existe, entonces seguro que la derivada ahí es 0. Pero fíjense que la hipótesis de este teorema, lo que yo ya tengo que saber es que hay un máximo o un mínimo relativo, ¿sí? Un extremo relativo y que la derivada existe.
Si pasan esas dos cosas, entonces seguro que la derivada es 0. El recíproco, digamos, no es cierto. Que la derivada sea 0 no siempre indica que haya un extremo, y creo que lo habíamos visto el otro día con la función x cubo, si no me equivoco, ¿no? Que vimos que en 0 la derivada es 0, pero no hay extremo. Bien, y esto sí, seguro que no lo vimos. Esto es un procedimiento que van a tener que usar en la práctica, seguramente hay ejemplos, de cómo encontrar extremos absolutos en un intervalo cerrado. Entonces, fíjense que acá les dice para hallar los extremos de una función continua. ¿Se acuerdan que habíamos visto el teorema de Weierstrass que decía que si tenemos una función continua, entonces es posible encontrar máximos y mínimos absolutos en el intervalo cerrado? Entonces, ahora vamos a ver cómo los encontramos. Porque ahí dijimos, sí, tengo una función continua en un intervalo cerrado, bueno, tiene máximo y tiene mínimo absoluto. Pero, ¿y cuáles son? Porque me va a interesar en algún momento saber cómo encontrarlos. Entonces, sería la receta para encontrarlos. Primero encontramos los valores de f en los números críticos, ¿sí? O sea, primero tengo la función continua, me fijo cuáles son los puntos críticos de la función. ¿Por qué? Porque si hay máximos y mínimos, ¿sí? Habíamos dicho la derivada tiene que ser 0, o sea, para que haya extremo, vamos a ver cómo lo encontramos. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Buscamos los puntos críticos de la función. Una vez que determinamos los puntos críticos, ¿sí? Tenemos una función continua en un intervalo cerrado. Buscamos los puntos críticos. ¿Y ahora qué hacemos? Evaluamos la función en los puntos críticos y también en los extremos del intervalo, o sea, en A y en B, f en A y f en B. Y ahí, el más grande de todos esos valores va a ser el máximo absoluto. Y el más chiquito me va a dar el mínimo absoluto. Entonces, miremos acá un ejemplito. Supongamos que queremos determinar los extremos absolutos de esta función en el intervalo -3, 1. Primero, esta es una función continua por ser un polinomio, ¿sí? Entonces, bueno, por el teorema de Weierstrass, yo sé que en este intervalo vamos a tener máximos y mínimos absolutos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a encontrar primero los puntos críticos. Entonces, encontramos la derivada, factorizamos esa expresión para después igualar a 0 y ver cuáles son los x que hacen 0 la derivada. Acá vemos que en -2 y en 4 la derivada se hace 0. Entonces, esos van a ser puntos críticos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? De acuerdo a la reglita esa, bueno, evaluar la función en -2, en 4, pero también la vamos a evaluar en los extremos, que son -3 y 1. Si evaluamos f en -2, nos da ese valor 30. F en 4 no lo vamos a tomar, porque fíjense que acá el intervalo en el que estamos trabajando es el -3, 1, y 4 no está acá dentro de este intervalo, así que ese valor lo descartamos. Y después, bueno, evaluamos si en los extremos, en -3 nos da 20 la función y en 1 nos da -24. Entonces, de estos tres valores que obtuvimos, 30, 20 y -24, ¿cuál es el más grande? F en -2, 30. F en -2, que es 30, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, que esta función tiene un máximo absoluto en x igual a -2. Y ese valor máximo absoluto es 30. ¿Y cuál va a ser el mínimo? ¿-24? -24. Ese va a ser el mínimo absoluto que se da en x igual a 1. Fíjense que acá lo que está pasando es que el mínimo absoluto se da en uno de los extremos del intervalo
y el máximo en un punto medio, ¿sí? Justamente en el punto crítico. Profe, una pregunta, si la imagen de A y B son iguales, ¿cuál tomamos? En ese caso tendría, digamos, porque el valor máximo o mínimo en ese caso va a ser el mismo, porque el valor yo lo tomo en I, ¿sí? Supongamos que acá f en 3 y f en 1 me daban menos 24. Entonces el mínimo seguía siendo menos 24. Que lo alcanzaba en dos valores de x no importa, pero el valor mínimo sigue siendo el mismo. Si eran dos extremos absolutos, o sea, habían dos absolutos. Habría dos valores de x, ¿sí? Donde la función alcanza el mínimo absoluto, pero el valor mínimo absoluto sigue siendo el único, sigue siendo menos 24. Porque lo mediríamos en el eje de las y. Porque lo estamos midiendo, claro, es lo que acabo de decir, lo medimos sobre y, no sobre x. Gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Es siempre Profe, sobre y. yo tengo una duda. Sí. ¿El menos 24 de qué cuenta saldría? De hacer f en 1, ¿sí? O sea, reemplazar acá en la función a x por 1. 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 24 por 1 más 2. Ah, bien, yo lo estaba reemplazando en la otra que es la derivada, por eso no me daba. No, por eso es f en, o sea, es el valor de la función en el punto. Yo la derivada la uso para encontrar los puntos críticos y después evalúo la función en los puntos críticos y en los extremos. Fíjate que f en menos 2 también sale de acá. De hacer menos 2 al cubo, O sea, menos solo 3 hacemos la por menos 2 derivada al cuadrado. para encontrar los puntos críticos. Y Sí. evaluamos con la función. Y los ¿Perdón? puntos críticos que nos den la derivada. O sea que solo usamos la derivada para calcular los puntos críticos y en la función evaluamos los puntos críticos que nos dio la derivada. Exacto. Sí. La derivada acá la estamos usando justamente para encontrar los puntos críticos, ¿sí? Los posibles puntos donde la función alcanza extremos. Y después los comparamos con el valor de la función, pero siempre después volvemos a la función para encontrar el valor. ¿Sí? Porque lo que yo estoy buscando en realidad, cuando digo f en menos 2, f en 1, estoy buscando la imagen de estos valores, ¿sí? ¿Qué valor toma la función? O sea, los valores sobre En este caso nos dio a entender que el máximo y el mínimo, o sea, siempre no están en los extremos, porque el extremo Claro. sería menos 3 y el máximo nos dio menos 2, y en el mínimo sí nos dio menos 1, que ese sí estaba bien. Exacto. No necesariamente los extremos absolutos están justo en los extremos del intervalo. Pueden estar en un punto intermedio. ¿Sí? Bueno, y acá está lo que habíamos dicho antes, hace un ratito, la observación esta. Bueno, a ver, primero, ¿quedó claro entonces cómo es el procedimiento para encontrar los extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Acá hay una observación que lo dijimos en algún momento en la clase de hoy, dice, si bien los extremos de una función se alcanzan solamente en los puntos críticos y en los extremos del intervalo, ¿sí? Cuando tenemos una función continua en un intervalo cerrado, dijimos los extremos los vamos a alcanzar o en los puntos críticos o en los extremos del intervalo. Pero no todo punto crítico indica la presencia de un valor extremo, ¿sí? Acá lo extremo no está bien, ¿eh? No todo punto crítico indica la presencia de un extremo. Fíjense que era lo que yo les decía antes con la función x al cubo, por ejemplo, ¿sí? Si calculamos la derivada, su derivada nos da 3x al cuadrado, y en 0 esta derivada es 0, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un punto crítico, pero no es un extremo. O sea, es una condición, no es una condición suficiente que la derivada se haga 0, que haya un punto crítico para que haya un extremo. Después vamos a ver otras condiciones. Y bueno, por ejemplo, la función esta que es x a la 1/3, que tienen acá el gráfico, su derivada
es 1/3 de x a la menos 2/3. ¿Sí? Esperen que voy a enchufar. ¿Y qué pasa? También tenemos un punto crítico en 0, porque esta expresión, ¿qué sería? Como tener 1 sobre x a la 2/3. ¿Sí? Este x a la menos 2/3. Y no existe eso en 0. O sea, la derivada no está existiendo en 0, no está definida. Entonces, tenemos un punto crítico en x igual a 0, pero por el gráfico vemos que no hay ningún extremo, no hay ni máximo ni mínimo absoluto. Bueno, eso era lo que habíamos visto en la clase anterior, bueno, que nos había faltado esta última parte. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Quieren que repitamos algo? Sí. Conceptualmente se entiende lo que usted explica, pero por ahí estaría bueno que lo fijemos con algún ejercicio, lo de los puntos críticos. Sí, vimos acá ejemplos, ¿no? De los puntos críticos, de cómo, pero a ver, miremos a ver algún ejemplito en el práctico, si quiere. Profe, una consulta aparte. El práctico 7 cuenta con 8 ejercicios. Ese es todo el práctico 7. A ver. Sí. Ok. Acá estoy viendo que hay un ejercicio que está repetido, ¿o no? No me pareció. Sí, el 13 lo tienen acá de nuevo. A ver, pide distintas cosas. No, lo tienen repetido. Ah, con razón no lo pude hacer. Bueno. ¿Cómo? ¿El 13 con quién, profe? El 13, igual lo podrían hacer acá, pero bueno, déjenlo si quieren y lo hacen mejor acá. En el práctico 7 lo tienen 13 con 7. Ejercicio 7. ¿Sí? Ah, ok. Bueno. Igual van a ver que hay ejercicios que, si bien se repite la expresión de la función, pero las consignas son distintas, ¿sí? Miren, vamos a hacer uno que no sea tan simple. Vamos a hacer el 12. El 12 dice f de x 12, 2i. A ver si me... Dice menos x cubo menos 2x más 3 para x mayor o igual que 0 y x cubo más x más, no menos, 18 para los x menores que 0. ¿Sí? Entonces ahí nos está pidiendo el ejercicio que determinemos las coordenadas de los puntos críticos. Primero, ¿cuál es el dominio de esta función? Esperen que voy a dejar Todos los reales. Esperen que voy a dejar de compartir la pantalla para que vean mejor, me parece, ¿no? ¿Ahí lo ven mejor? Perfecto. Bien. ¿Cuál es el dominio de la función? Me dijeron los reales. Bien. ¿Qué tenemos que ver para analizar los puntos críticos? O encontrar los puntos críticos. Ver dónde la derivada se hace 0 o ver dónde la derivada no existe. Pregunto, a ver si ya se dan cuenta. ¿Dónde podría no existir la derivada en esta función? En 0. En 0. En 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo habíamos dicho la otra vez? Cuando tenemos una función por partes, bueno, y tenemos que analizar la continuidad en este puntito donde la función cambia de forma, es importante detenerse y analizar. Esta va a ser una función continua para los mayores estrictamente que 0 y también para los menores que 0 porque son polinomios. Ahora, pregunto, ¿f es continua en x igual 0?
Bueno, tendría que ver el límite para x tendiendo a 0 por derecha de la función, ¿sí? Esto sería el límite para x tendiendo a 0 por derecha. Si estoy tendiendo a 0 por derecha, estoy con esta expresión. Menos x cubo menos 2x más 3. ¿Cuánto nos da este límite? 3. Si tomamos el límite para x tendiendo a 0 por izquierda, tenemos la otra forma de la función. X cubo más x menos 18. Y eso nos da menos 18. Entonces, yo digo, f no es continua en x igual 0. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la derivada? No existe. No existe. No existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la función no es continua, la derivada no existe. Entonces, ya tenemos un punto crítico, que es x igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo sacaríamos los otros puntos críticos? Tenés que buscar la derivada general, sería, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, quiero que me digan cuál es la forma que tiene la derivada. Bueno, voy a borrar esto que ya no lo vamos a necesitar. La derivada de cada una de las funciones. A ver, vamos a poner acá. No existe f'0, ¿sí? Que era ya lo que vemos. ¿Cuál va a ser la forma que tenga f' de x? Va a estar dada por partes. ¿Cuál sería? Y sería, en ese caso... Lo mismo, pero con mayor estricto. ¿Cuál sería la derivada, No la función, la derivada. Menos 3x cuadrado. Menos 3x al cuadrado, menos 2. Para los x estrictamente mayores que 0. Y para los x menores que 0, ¿qué forma va a tener? 3x cuadrado más 1. 3x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión de la derivada. Ya sabemos que el 0 no existe. Bueno, y ahora tenemos que ver dónde la derivada es 0. Entonces, bueno, tendríamos que ver. Para encontrar los puntos críticos voy a mirar dónde menos 3x al cuadrado menos 2 es igual a 0 y dónde 3x al cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Sí? De acá, fíjense que nos quedaría x al cuadrado igual a menos 2 tercios. Y de acá nos quedaría x al cuadrado igual a menos 1 tercio. ¿Para qué valores de x se verifica esto? Todos menos el 0. O sea, ¿para qué valor de x al cuadrado es igual a menos 2 tercios? ¿Y para qué valores de x al cuadrado es igual a menos 1 tercio? No existe. No existe. No existe. ¿Sí? Ya acá en esta me hubiese dado cuenta desde el principio, porque tengo algo elevado al cuadrado que es positivo, lo estoy multiplicando por 3 y le estoy sumando 1 y eso nunca me va a dar 0. ¿Sí? Y acá, bueno, si me hubiese sacado el menos 1 factor común también. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos de la función esta que tenemos acá? 0. Sí, en 0. Claro. 0 único. X igual a 0 es si quieren lo escribimos, el único punto crítico. ¿Sí? Es el único punto crítico que tenemos en esta función. Esa sería la forma en la que uno tiene que trabajar. Tomé esta función que está dada por partes porque, bueno, por ahí es donde más se les complica. ¿Sí? Sí, se entendió. Bien. Podría haber tomado, por ejemplo, a ver, el intervalo menos 2, 3
y haber aplicado acá el teorema del valor extremo, el teorema de Weierstrass, que me asegura que una función tiene extremos absolutos en un intervalo cerrado. ¿No decía el teorema que eso tenía que ser continuo en ese intervalo? Muy bien, el teorema me daba como condición, como hipótesis, que la función tiene que ser continua en el cerrado. Esta función no es continua acá, porque probamos que el cero no era continua. Entonces no podríamos aplicar el teorema. ¿Sí? Bueno, eso Sí, profe. como anexo, digamos, para repasar lo que estuvimos mirando. Bueno, ahora, si alguno empezó con la teoría, lo que vamos a ver, antes de seguir con los extremos y cómo calcularlos, son dos teoremas que, de la misma manera que estaban los teoremas para funciones continuas, el teorema de Bolzano y el teorema del valor intermedio, de los valores intermedios, también hay teoremas para las funciones derivables, ¿sí? Entonces les voy a compartir la pantalla de nuevo y vamos a seguir con el apunte de lo que son los teoremas sobre funciones derivables. El primer teorema, que se llama teorema de Rolle, nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto, ¿sí? Y tal que f en A y f en B son iguales, o sea, los valores de la función en los extremos del intervalo coinciden, entonces dice, existe un C en ese intervalo abierto a B, tal que f' en C es igual a 0. Geométricamente, ¿se acuerdan qué significa que la derivada sea 0? Respecto a las Es una línea rectas. recta. ¿Eh? Es una línea recta. O sea, ¿Pero de qué tipo? Horizontal. Horizontal, ¿sí? Entonces, gráficamente, este teorema lo que nos asegura es eso. Si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Derivable en el abierto, y en los extremos la función tiene el mismo valor, como se ve acá en el gráfico, entonces dice, por lo menos, ¿sí? Existe al menos un valor de C donde la recta tangente es horizontal. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este teorema. Y bueno, veamos un ejemplo. Si tenemos la función x al cubo sobre 3 menos 3x y queremos ver si esta función tiene tangentes horizontales. Entonces, bueno, un camino sería, obviamente, encontrar la derivada, igualar a 0 y ver que existen valores de x. Pero también lo podemos hacer con el teorema, ¿sí? Esta función, como es una función continua, como una función polinómica, es continua y derivable en el conjunto de los números reales. Entonces, en particular, es continua en el menos 3, 3, ¿sí? Y derivable en el abierto, menos 3, 3. Después, si calculamos el valor de la función en menos 3 y en 3, es decir, cuando hacemos menos 3 al cubo sobre 3, menos 3 por menos 3, eso nos da 0, y también cuando a x lo reemplazamos por 3, nos da 0. Entonces, se verifican las tres hipótesis del teorema, por lo tanto, sabemos que existe por lo menos un punto, algún valor en el intervalo menos 3, 3, donde la tangente es horizontal. Acá, bueno, en el gráfico uno ve que eso se verifica, obviamente, pero bueno, este teorema lo que nos da es eso, que existe al menos uno. Si nosotros quisiéramos encontrarlo, bueno, tenemos que, como les decía antes, hacer la cuenta. Derivar la función, igualarla a 0 y ver para qué valores de x esta expresión es 0, que es en x igual a raíz de 3 y en x igual a menos raíz de 3. Y uno los encuentra. Con el teorema hubiésemos llegado hasta acá. Nada más, hasta ese punto, ¿sí? Hasta este punto. Después, esto es anexo,
no lo da el teorema. Igual se acuerdan que en el caso del teorema de Bolzano decíamos existe un C tal que f de C es igual a 0. O sea, lo que nos aseguraba el teorema que la función cortaba al eje X, pero no nos decía dónde lo cortaba. Bueno, acá lo mismo. Este teorema nos asegura que hay un punto donde la función tiene recta tangente horizontal. Si lo queremos encontrar, bueno, buscaremos cómo. Siempre estos teoremas, bueno, nos hablan de existencia. Bueno, y el otro teorema es el teorema del valor medio, o también teorema de Lagrange. En este las hipótesis son que la función sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿Sí? No nos pide ninguna condición sobre el valor de la función en los extremos. ¿Qué nos asegura este teorema? Que existe un C en el intervalo abierto AB, tal que f' en C es f en B menos f en A sobre B menos A. ¿Sí? Pregunto, f' en C geométricamente, ¿qué me está dando gráficamente esto? La pendiente de la tangente, de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente a la curva esta f en el punto C. ¿Y esto qué nos estaría dando? Esto también nos da una pendiente. Si se acuerdan, cuando empezamos allá hace como 2 semanas con derivadas, ¿esto qué es? Es Pendiente entre A y B. ¿No es la recta tangente? Secante. La fórmula la de recta secante. ¿Sí? Esta es la pendiente de una recta que pasa por el punto AF de A, BF de B, que es la recta secante. Entonces, ¿qué nos está diciendo, si uno lo mira acá sin todavía irse al gráfico? Que hay un C donde la pendiente de la recta secante es igual a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y acá está el gráfico. Gráficamente vemos que si tenemos una función continua y derivable en un intervalo AB, existe un C de tal forma que la recta que pasa por A, F de A y B, F de B es paralela a esa recta tangente. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema. De nuevo, nos habla de la existencia de ese punto C. Bueno, si uno lo quisiera encontrar, tendrá que ponerse a hacer las cuentas. Pero que hay un punto C donde la pendiente de la recta tangente es paralela a la pendiente, o es la misma que la pendiente de la recta secante, está asegurado. Y bueno, acá les da una interpretación física de esto, que ¿se acuerdan que habíamos dicho que este cociente lo podíamos ver como un cambio promedio, como en algún momento lo vimos como la velocidad promedio, y la derivada como la velocidad instantánea, el cambio en ese instante. Entonces, por ejemplo, nos dice si tenemos un camionero, dice recibió una multa en la casilla de peaje de una autopista, según la cual en 2 horas había recorrido 159 millas en la autopista y el límite de velocidad era de 65 millas por hora. Dice, el camionero fue multado por exceso de velocidad. ¿Por qué? Bueno, si suponemos que tenemos esta función, es igual a f de t que marca la posición, sabemos que esto es una función continua, ¿sí? Y derivable, que va a determinar la velocidad y el movimiento, ¿sí? Entonces, supongamos que tomamos este intervalo 0,2, que eran las 2 horas que había este señor camionero había estado sobre la autopista. Entonces, el promedio de la velocidad, que también lo habíamos hecho en algún momento, ¿sí? Es la cantidad de kilómetros recorridos sobre el tiempo empleado. ¿Y esto qué nos estaría dando? Justamente la velocidad media del camión durante esas 2 horas. Entonces, si uno usara el teorema del valor medio, el que vimos recién, o el teorema de Lagrange,
sabemos que hay un punto dentro de ese intervalo 0,2 donde la velocidad instantánea, esa f' en c, es igual a esta. Entonces, efectivamente, en algún momento sobrepasó las 65 millas por hora y bueno, tuvo que pagar la multa, inevitablemente, ¿sí? Bueno, esto es... Profe, pero este tema también está en el TP de esta semana, o sea, que tendríamos que terminar hoy, ¿no? Sí, porque ya vimos un poquito, esto digamos como que es una aplicación del teorema, pero ya habíamos visto al principio cuando empezamos con derivadas, esto de velocidad promedio y velocidad instantánea, ¿sí? Vimos cómo encontrar la pendiente de la recta tangente, comparándola con la pendiente de la recta secante, y después vimos velocidad promedio y velocidad instantánea. Por eso hay algo en el TP de este... Lo único que no estaba era lo de la aceleración. ¿Cómo? Que lo único que no estaba era lo de la aceleración. Claro, bueno, pero la aceleración, ¿qué es? Es la derivada de la velocidad, ¿sí? O sea, es encontrarle la derivada a la velocidad. Bien, algo que ya hemos dicho, pero bueno, no está de más repetirlo, en cuanto a lo que son las hipótesis de un teorema. Siempre son importantes las hipótesis. Si no se verifican, no podemos aplicar el teorema. Y acá lo que les está diciendo, bueno, que justamente las hipótesis son condiciones suficientes, pero no son necesarias. Y hay dos ejemplos donde tenemos una función que esta función, por ejemplo, la función que está acá a la izquierda, no es derivable en cero, es decir, ya no satisface una de las hipótesis del teorema de Rolle, ¿sí? Es continua, pero en cero no es derivable porque hay un pico, digamos, un punto anguloso. Y sin embargo, en el intervalo que será menos 1, 2, 5, o menos 1, 4, dice acá, existe un punto donde hay una recta tangente horizontal, ¿sí? Entonces, si no se verifican las hipótesis del teorema, no podemos asegurar absolutamente nada. Por ejemplo, acá tenemos de nuevo una función que es continua, pero no es derivable en este punto x0. Pero tampoco se verifica que exista un c donde la tangente tenga pendiente 0, ¿sí? Repito, siempre las hipótesis son importantes para poder llegar a la conclusión del teorema, pero si no se verifican, bueno, no podemos asegurar absolutamente nada. Y acá hay, bueno, dos consecuencias del teorema del valor medio. No vamos a ver las demostraciones de estas cosas, pero una nos dice que si tenemos si f' de x es igual a 0 para toda x en el intervalo AB, entonces la función es una constante en ese intervalo. O sea, si tenemos una función en un intervalo AB de tal manera que su derivada es siempre 0, quiere decir que esa función es una constante. Eso es lo que nos dice el teorema. Bueno, ahí hay un ejemplo, mírenlo después, cualquier cosa lo repasamos. Y otra consecuencia del teorema del valor medio o el teorema de Lagrange es esta. Y esto es algo que vamos a necesitar después cuando empecemos con el otro tema de análisis 1, que es integrales, o el tema de antiderivadas, ¿sí? Y nos dice que si tenemos dos funciones de tal manera que sus derivadas coinciden en cada punto del intervalo abierto AB, o sea, f' de x es igual a g' de x en todo un intervalo AB, entonces, dice, existe una constante c tal que f de x es igual a g de x más c. O sea, si tenemos dos funciones cuyas derivadas son iguales, esas funciones difieren en una constante, que sería algo así, ¿no? Esta sería una f de x y esta constante, ¿se acuerdan que nos daba desplazamiento sobre el eje y cuando vimos los gráficos? Esto nos daba desplazamiento en forma vertical.
Y bueno, les decía, esto lo vamos a volver a usar cuando estemos con integrales. Bueno, no vamos a alcanzar a mucho más, pero aunque sea vamos a ver lo que es esto, la definición de funciones crecientes y decrecientes, ¿sí? ¿Alguna duda sobre los teoremas? Por mi parte, no en el sentido del concepto, pero me gustaría saber hasta qué ejercicio se podría hacer del 7 con todos estos teoremas, Bueno, y si con faltara todos alguno. estos teoremas del práctico 7 pueden hacer los 5 primeros ejercicios. ¿Sí? Sí, profe. Esos serían todos. Fíjense que tiene el título acá, teorema de Rolle y teorema del valor medio. Por ahí, bueno, yo dejaría acá, porque si no nos va a quedar como cortada la clase, y el jueves intenten ustedes leer el apunte o mirar los videos, no sé, lo que les guste más, como para tener una idea de, bueno, de cómo, de las definiciones estas de cómo Para encontrar jueves, lo que haría es o para cómo jueves. determinar. Sí, perdón. Función creciente y decreciente. Para Sí. jueves. Para el jueves tendríamos que, vamos a ver, o sea, ya sabemos cuándo una función es creciente y cuándo una función es decreciente. Lo que vamos a ver ahora es cómo usar la derivada para determinar, ¿sí?, si una función es creciente o decreciente. Pero también vamos a usar la derivada para determinar los puntos extremos de una función, ¿sí? ¿Se acuerdan que hasta ahora hemos definido lo que es un máximo relativo, un mínimo relativo? Pudimos encontrar esos extremos en un intervalo cerrado, pero no hemos dicho nada de cómo encontrarlos en el dominio de una función. Bueno, con esto, con la derivada, también vamos a poder encontrar dónde una función tiene extremos, ¿sí? Y después, bueno, vamos a ver también lo que es concavidad y puntos de inflexión, que serían los dos últimos temas, que después nos van a permitir llegar a hacer un estudio de curvas, ¿sí? Entonces, para la próxima clase, si pueden leer estos dos temitas, digamos, los puntos 3 y 4, estaría bueno porque ya van a tener idea del tema, ¿sí? Y ya después nos iríamos a lo que es el análisis de una función. Pero bueno, ahora van a tener la posibilidad de preguntar sobre los ejercicios que les hayan quedado del práctico anterior, ¿sí? Hay, para los que tienen que rendir recuperatorios, no sé si ya vieron que hay horarios de consulta para que puedan, bueno, justamente sacarse las dudas sobre los temas del recuperatorio y no usar los horarios estos de clase para consultas de recuperatorio, ¿sí? Entonces, sí. Consulta, ¿a qué hora era el recuperatorio el sábado? ¿A la mañana? ¿A qué? Sí, a las 9. Ah, como el primer. Sí, Bueno. Igual, el mismo horario del parcial, digamos. ¿Y el método de evaluación va a ser el mismo? La metodología va a ser la misma, sí. Bien. Y, o sea, probando el cuestionario haciendo el PDF. Claro, exactamente. Primero aprueban el cuestionario y después pasan a la tarea. Profe, le haría una consulta. ¿Cómo haríamos en mi caso que no sé si estoy aprobado o desaprobado? Ahí le vamos a preguntar a Alicia ahora cuando hagamos el cambio. Ok. Le mandé un Gmail, no sé si le llegó con una consulta. Buenas tardes. Hola Alicia, es probable que me haya llegado, pero creo que sí, porque lo vi ahí a la pasada, pero no puedo ahora mirarlo, ¿sí? Después, ahora cuando termine la clase lo miro y te contesto. Genial, profe. ¿Sí? No, de nada. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, Sí, estoy buscando el práctico en papel. Bueno, yo ahí te estoy haciendo Lo que pasa es hospedadora. que tengo un escritorio, estuve
semana de correcciones y tengo el escritorio dado vuelta. Estamos igual. Yo todavía no terminé porque me faltan los finales. Por si tenían poco, además los finales. Alicia, terminé una parte, me queda otra. Claro, hay un alumno, Jerry Jackson, que dice que te entregó la tarea por correo. Sí. Y no le pusimos, no le publicamos la nota. Bueno, no sé si yo lo miré. Claro, era lo que yo le decía. Y otra cosita que le voy a decir, profe, que se lo debe haber notado, si no lo ha mirado todavía no lo ha notado, pero hay una foto donde la aplicación no me quiso tomar el ejercicio, sino solamente me tomó la foto del pasaporte y aparece el pasaporte solo. Ah, bueno, no te das problema. Bueno, eso se lo voy a tener que enviar de nuevo. Me voy a fijar en el correo, porque sí te dije que lo había recibido. No me dio tiempo. Pero es solo un pedacito y solamente me tomó el pasaporte y no me quiso tomar el pedacito del ejercicio. Porque no me entraba en la otra. Bueno. He renegado también, chicos, tienen que verificar que lo que subieron se lee. Sí, y verificar renegado mal. Sí. No, y verificar que lo que subieron es lo que tiene que subir, porque alguien subió un archivo equivocado. Claro, y la verdad que después nosotros, claro, lamentablemente es lo que yo les decía, es como en las clases presenciales nos pasa a veces que nos entregan en lugar del parcial, nos entregan un borrador o se olvidan de entregar hojas y lamentablemente nosotros tenemos que corregir lo que ustedes entregan, ¿sí? Sea en forma de papel en el caso de las clases presenciales o en forma de tarea en las clases estas virtuales. Entonces, eso es algo que tienen que tener ustedes en cuenta, ¿sí? Y controlar ustedes, claro, porque son tantos, nosotros no podemos hacerlo. No, pero aparte tienen que verificar la calidad de lo que están subiendo, porque a veces la foto sale muy oscura, muy clara, no se lee, y cuando uno amplía o quiere modificarlo para poder leer, no solamente nos hacen perder mucho tiempo, porque lo que uno tiene pensado tardar en corregir un examen se duplica cuando uno tiene que hacer un esfuerzo. Sí. Y encima, interpretamos, o sea, imagínense que un 4 y un 9 en mala calidad de imagen se ven no iguales. Claro. ¿Sí? Porque no se alcanza a ver si es un 4 o un 9 y así. Entonces pasan esas cosas o leyendas que le ponen, no se alcanzan a leer. Bueno, eso tienen que verificarlo en el examen de ustedes. Ustedes piensen que están queriendo que lo corrijamos y para eso tengo que entenderlo, tengo que poder leerlo mínimamente. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con la práctica de hoy. Jobran, ¿también estás por ahí? Sí, acá veo que estaba contestando en el chat. Hola, ¿cómo andas? Hola, Jobran. ¿Qué tal? Bueno, los dejo entonces. Nos estamos comunicando. Yo lo que voy a hacer es dividir las salas para que podamos atender a más consultas. Ah, bárbaro. Sí. Lo que bueno, y pasa después que miramos ese examen entonces. Sí. ¿Sí? Ahora cuando yo termine la clase me voy a fijar. A ver qué pasó con ese examen. Capaz que te dije, sí, lo recibí y después me olvidé completamente. Está bien. Bueno, listo entonces. Hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. Bueno, Jobran ya te hice coanfitrión y les pido nada más con un segundito que voy a dividir esto. Voy a crear 2 salas y voy a asignar automáticamente y bueno, si por ahí me queda una sin profesor o si alguien entra a la sala principal me tiene que avisar para que yo lo asigne porque me quedan por fuera de la sala principal, de las salitas, ¿sí? Bueno, ahí creé 2 salas
y vamos a ver si Sobran quedaste, si yo quedé acá, bueno, yo no quedé acá. Y vos, Sobran, vos estás en la sala. Dame un segundo, todavía no entré a la sala. No me aparece. Ah, porque todavía no inicié ninguna, qué burra, me olvidé. Cuando voy a la sala 2. Sí. Bueno, y yo supuestamente tengo que estar en la 1. Bueno, ahí estamos entrando todos. Creo que estoy en la sala 1. Si ustedes no me pueden escuchar, por favor avísenme. A ver, ya les digo dónde estoy. Bueno, ahí ya vamos entrando en salas. Aguarden un momento porque esto es medio lento. ¿Sobran, vos me escuchás? No, entonces está en la otra sala, buenísimo.